Hoy vamos a hablar de un hombre que fue muchas cosas: político, soldado, escritor, bebedor empedernido, genio de la oratoria y, sobre todo, el símbolo de la resistencia frente al nazismo. Su nombre es Winston Churchill y su historia es la de un líder que se negó a rendirse cuando todo el mundo pensaba que ya no había esperanza. Churchill nació en 1874, en el seno de una familia aristocrática británica. Su padre era un político influyente, pero distante. Su madre, una estadounidense brillante y carismática. Desde pequeño, fue un niño difícil, rebelde, distraído y con notas mediocres. En el colegio, los profesores lo daban por perdido. Pero tenía algo que no se enseña: una confianza feroz en sí mismo. Era torpe con las matemáticas, pero devoraba libros de historia. Decía: el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y eso, curiosamente, acabaría siendo la definición perfecta de su vida. Antes de ser político, fue soldado y periodista. Cubrió guerras en Cuba, Sudán, la India y Sudáfrica. En 1899, fue hecho prisionero durante la Guerra de los Bóeres y protagonizó una fuga espectacular que lo convirtió en héroe nacional. A los 26 años, ya era famoso y decidido a entrar en política. Era ambicioso, sí, pero también tenía un ego descomunal. Creía que estaba destinado a salvar al Imperio Británico, aunque nadie más lo creyera todavía. Churchill comenzó su carrera en el Partido Conservador, pero pronto cambió de bando y se unió a los liberales, lo que muchos nunca le perdonaron. Fue ministro joven, impulsó reformas sociales y modernizó la Armada, pero también cometió errores enormes. Durante la Primera Guerra Mundial, fue el principal responsable del desastre de Gallipoli, una operación fallida que costó decenas de miles de vidas. Fue destituido y humillado. Cualquier otro se habría retirado, pero él no. Volvió al frente como oficial, y cuando la guerra terminó, regresó a la política. En los años 30, nadie lo quería. Era considerado un dinosaurio, un hombre del pasado. Mientras el resto del mundo intentaba olvidar la guerra, Churchill advertía: Alemania se está rearmando, y si no la detenemos ahora, nos costará sangre y lágrimas después. Nadie le escuchó. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Churchill vuelve al gobierno como primer lord del almirantazgo, y tras la caída de Francia y la dimisión de Neville Chamberlain, el 10 de mayo de 1940, se convierte en primer ministro del Reino Unido. Su país está solo frente a Hitler. El ejército británico ha sido expulsado de Dunkerque y los nazis dominan toda Europa. Y en ese momento, cuando todo parece perdido, Churchill pronuncia una de las frases más poderosas de la historia: no nos rendiremos jamás. En la radio, su voz ronca y firme se convierte en un faro para millones de personas. No prometía victorias fáciles, sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Era consciente de que el único camino era resistir. Y lo hizo, con una mezcla de coraje, estrategia y, sobre todo, palabras. En el verano de 1940 comienza la Batalla de Inglaterra. La Luftwaffe bombardea Londres y otras ciudades cada noche. Miles de civiles mueren, pero la moral británica no se rompe. Churchill visita los barrios bombardeados, se mezcla con la gente, fuma su puro, levanta su bastón y saluda con la famosa B de la victoria. Era más que un político, era un símbolo. Decía: nunca tantos debieron tanto a tan pocos, refiriéndose a los pilotos de la RAF que defendieron los cielos británicos. Y tenía razón. Si Gran Bretaña hubiera caído, Europa entera habría sido nazi. Cuando Hitler invade la Unión Soviética, Churchill se alía con Stalin, a pesar de odiar el comunismo. Y cuando Japón ataca Pearl Harbor, entra en alianza con Roosevelt y Estados Unidos. Entre los tres, Churchill, Roosevelt y Stalin, lideran el esfuerzo aliado. Churchill viaja, negocia, se enfrenta y se agota. Era un político brillante, pero también un hombre con demonios. Bebía whisky a diario, dormía poco y tenía frecuentes episodios de depresión, a los que llamaba su perro negro. Sin embargo, nunca dejó de pensar en el futuro. Mientras otros solo querían ganar la guerra, él ya hablaba de lo que vendría después: una Europa unida,
y una paz duradera. En 1945, los aliados ganan la guerra. Churchill es aclamado como héroe mundial, pero irónicamente, en las elecciones de ese mismo año, pierde el poder. El pueblo británico, cansado de guerra, vota por un cambio. Lejos de amargarse, dice: «He ganado la guerra, pero he perdido mi puesto». Se dedica a escribir sus memorias y da conferencias por todo el mundo. En una de ellas, en 1946, pronuncia otra frase profética: «Desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático, ha caído un telón de acero sobre el continente». Y así, anticipa el inicio de la Guerra Fría. Churchill vuelve al poder brevemente en los años 50, pero ya no es el mismo. Su salud se deteriora, pero su mente sigue lúcida. En 1953, recibe el Premio Nobel de Literatura, no por la política, sino por su capacidad para contar la historia con palabras que inspiran. Muere en 1965, a los 90 años. Su funeral fue uno de los más grandes del siglo XX. Millones de personas lo despidieron como al hombre que nunca se rindió. Churchill no era perfecto. Era arrogante, terco, elitista y cometió errores graves. Pero cuando el mundo necesitó a alguien que dijera no frente al terror, él fue esa voz. Y al final, eso es lo que define a los grandes líderes. No la perfección, sino la valentía para mantenerse de pie cuando todos se derrumban. Su historia nos enseña que las palabras, cuando se usan con verdad y convicción, pueden ser tan poderosas como los ejércitos.